Bienvenidos a La salud de la mujer cambiando paradigmas con el tema de miomas uterinos. Comenzamos. La semana pasada tuvimos oportunidad de revisar el tema de pólipos endometriales. El día de hoy tocaremos el tema de miomas uterinos, que es otra de las enfermedades ginecológicas benignas. Los miomas revisten una peculiaridad. A diferencia de los pólipos, que son pequeños y son blandos y se encuentran en el interior del útero, los miomas son un tejido fibroso, firme, haciendo una analogía como si fuera una pelotita de golf, y puede estar ubicado en diferentes lugares. Como explicamos en la sesión de pólipos endometriales, este es el útero con sus diferentes capas, el peritoneo visceral, el miometrio y la capa que crece mes con mes y se cae, que es el endometrio. Aquí, recordando, están los pólipos y sin embargo en el interior también podemos tener miomas, como este, que se denomina mioma submucoso. Si se encuentra en el espesor del músculo, tendremos miomas que son intramurales. Habrá algunos miomas que estén en la superficie del útero y se denominen subserosos. Haciendo una analogía, pudiéramos considerar que parecieran como las orejas de Mickey Mouse sobre la superficie del útero. Sin embargo, hay algunos casos en los que pudieran ser parcialmente submucosos e intramurales o intramurales y parcialmente subserosos, y dependiendo de su ubicación, su tamaño y su número serán los síntomas que pudieran ocasionar o no, que va desde ningún síntoma, por ejemplo, un mioma subseroso de un tamaño pequeño o moderado, difícilmente puede ocasionar un síntoma. Sin embargo, miomas subserosos o parcialmente intramurales, si son de gran tamaño, pudieran ocasionar dolor o sensación de masa inclusive. Más de una paciente me ha comentado que cuando se acuesta boca abajo percibe una sensación de efecto de masa e inclusive la puede palpar al tocar su abdomen. Cuando es totalmente intramural, a veces lo que puede ocasionar es la percepción del dolor, sobre todo cuando hay el periodo menstrual y el útero se contrae para exprimir y extraer el sangrado menstrual, puede presentar dolor y a eso se le llama dismenorrea. No es la única causa de dolor durante la menstruación, pero pudiera ser una de ellas. Y cuando son internos, es decir, submucosos, aquí es donde más frecuentemente nos causan alteraciones en el sangrado, con sangrados abundantes. De modo que la paciente puede acudir, ya sea por anormalidades en su periodo menstrual o en su defecto por dolor durante la misma o por efecto de masa. Cuando es efecto de masa y lo palpa, puede ser algo relativamente sencillo el diagnóstico. Sin embargo, hay veces que no tiene un tamaño suficiente como para ocasionar que la paciente lo perciba, pero sí puede dar síntomas como estoy teniendo estreñimiento, a diferencia de antes que yo era poco estreñida, o en su defecto puede el mioma comprimir la vejiga, no nada más el recto, y ocasionar que la paciente piense que tiene una infección en las vías urinarias porque está orinando muy seguido y poco. Y la realidad es el mioma que está ocasionando compresión sobre la vejiga y puede ocasionar también estos síntomas. Ahora bien, ¿cómo se diagnostican los miomas? Los miomas se diagnostican también por un ultrasonido y en este caso puede ser un ultrasonido vaginal complementado con un ultrasonido abdominal, dependiendo de qué, del tamaño del mioma, puesto que el transductor del ultrasonido vaginal, al momento que hace el estudio, tiene cierto margen de distancia para poder visualizar o observar. Si los miomas son de gran tamaño y han crecido hacia el abdomen alto, entonces se complementará con un ultrasonido abdominal para poder constatar el tamaño y la ubicación. En algunos casos excepcionales es necesario realizar una resonancia magnética de abdomen. Ahora,
¿Qué tratamientos hay para los miomas? Cabe mencionar, es una patología frecuente, se calcula que de 2 a 4 mujeres de cada 10 pudieran tenerlos. La mayoría de las veces pudieran pasar asintomáticos, a excepción de que causen, como les dije, sangrado, dolor, síntomas urinarios o estreñimiento, o sean motivo de infertilidad. De modo que dependiendo de los síntomas, uno considerará si es necesario, 1, darle tratamiento, 2, considerar un tratamiento y de qué tipo. No hay medicamentos de la misma manera que los pólipos para quitarlos. Existen medicamentos para ayudar a disminuir de su tamaño cuando son de gran calibre para poder facilitar el procedimiento quirúrgico. Y en el caso de la cirugía, aquí, a diferencia de los pólipos, tiene sus vertientes. ¿En relación a qué? Voy a poner un ejemplo. Si es un mioma que es totalmente submucoso o parcialmente submucoso, pudiera hacerse una histeroscopía, que es el procedimiento que se utiliza para extraer pólipos. ¿Cuál es la diferencia? Dijimos que un pólipo es un tejido blando y un mioma es un tejido firme y duro, de modo que además de introducir el histeroscopio, necesitamos adaptarle un aparato que se llama resectoscopio, no se preocupen por la terminología, no les voy a poner examen, para, como si fuese un serrucho eléctrico, ir cortando el mioma y poderlo extraer en pedazos más pequeños. Ahora bien, estamos introduciendo un objeto eléctrico y cortante en esta zona. Y hay que recordar que el espesor del miometrio es muy delgado, de modo que es frecuente que en este tipo de procedimientos se requiera que, si la paciente está acostada y se está haciendo el procedimiento vía vaginal, se introduzca un lente a través del ombligo para estar visualizando y disminuir el riesgo de perforar el espesor de la pared del útero. Por ese motivo, ya el tipo de anestesia varía, y de ser una anestesia regional, es decir, en la espalda para una histeroscopía, se modifica a una anestesia general. Si en un momento dado los miomas se encuentran en la superficie del útero, a través de la misma laparoscopía pudieran quitarse, y la manera de extraerlo es ante una incisión pequeña para introducir el lente en el ombligo, que es más o menos de 1 centímetro de diámetro. Se hacen incisiones pequeñas de 5 milímetros en la porción inferior del abdomen, y se puede introducir un aparato que se llama morcelador para seccionar el mioma y poderlo extraer en pequeñas dimensiones. En algunas ocasiones será necesario, por las dimensiones de los miomas subserosos o en su defecto los intramurales, que en lugar de considerar una laparoscopía tengamos que hacer una laparotomía, es decir, una especie de mini cesárea en la porción inferior del abdomen para poder extraerlos. Ya los detalles de todo este tipo de procedimientos, en caso de que ustedes presentaran este tipo de patología, su ginecólogo pudiera detallar y aclarar sus dudas. Punto importante: ¿los miomas tienen un potencial maligno? No, también el 99% de ellos son benignos. Sin embargo, hay masas que se llaman rhabdomiosarcomas que pudieran tener características similares a los miomas. Son rarísimos, pero por eso es importante darle seguimiento. Es otra de las ventajas del chequeo ginecológico, puesto que ahí mismo se pueden descartar todas estas patologías. Ahora bien, desde el punto de vista reproductivo, muchas veces me preguntan, bueno, ¿y si me opero de los miomas, pudiera afectar mi fertilidad posteriormente? Estrictamente hablando, no, inclusive pudieran mejorarla. Sin embargo, es importante preguntar y platicar sobre este tema con su ginecólogo previamente a la cirugía. Les recuerdo que esta cápsula pretende ser una orientación para ustedes, y les invito a consultar con su ginecólogo las dudas y preguntas que pudieran tener.
Serán bienvenidas todas sus sugerencias y las esperamos la próxima semana con la cápsula sobre endometriosis en la salud de la mujer, cambiando paradigmas. Bonita semana.